Muy bien. Para sumar y restar vectores gráficamente vamos a ver una cosa. Imaginémonos que tenemos este vector, el vector u, y después tenemos este vector, el vector w. Queremos aprender a sumar y a restar este tipo de vectores, es decir, si sumo un vector a otro me va a tener que dar otro vector distinto. Por ejemplo, tenemos u más w que nos va a dar un vector distinto, por ejemplo, v. ¿Cómo vamos a hacer esto gráficamente? Muy sencillo. Como sabemos que cada vector tiene un origen y un extremo, pues esto es jugar con el origen y con el extremo, situándolos de manera eficaz. Queremos calcular u más w para dar el vector v. Borramos esto porque sabemos sumarlos. Lo primero que hay que hacer para sumarlo gráficamente es coloquemos, por ejemplo, el vector u, porque es el que va a sumar a w. Por ejemplo, tenemos el vector u, lo colocamos aquí. Vector u. Muy bien, este es el vector u. Y ahora, para sumarle el vector w, lo único que hay que hacer es fijarse. El vector u tiene un origen, tiene un extremo, pues para sumar el vector w hay que coger el origen del vector w, que es este de aquí, y lo colocamos en el extremo del vector u. Y ahora hay que hacer un vector equivalente, más bien dicho, paralelo, pero situado en esta zona de aquí. Es decir, hay que copiar esto aquí, que sea paralelo. Entonces, más o menos nos quedaría que este es el vector w, ¿vale? Juntamos el origen del vector w con el extremo del vector u, y aquí obtenemos dos cosas. Tenemos el origen del vector u y el extremo del vector w que están solos. Pues la suma del vector u más el vector w es este vector de aquí, desde el origen del vector u hasta el extremo del vector w. Esto sería la suma de u más w, es decir, v, como habíamos dicho. Entonces la suma de u, el vector u más el vector w es, partimos del extremo del vector u y partimos del origen del vector u y llegamos al extremo del vector w. Haciendo este paso, esta sería la suma. ¿Cómo sería la resta? Muy sencillo. En la resta lo único que hay que hacer ahora mismo es, cogemos por ejemplo, queremos hacer u menos v, no podemos hacer u menos w y w menos u. Vamos a hacer u menos w, que esto nos va a dar otra vez otro vector distinto. Por ejemplo, vamos a poner el vector d, por ejemplo, nos da igual. Para restar estos dos vectores, el primero que es el que va a ser, el que va a ser restado es w y el que no es restado pues es u. Pues colocamos el vector u, ¿vale? Colocamos el vector u y ahora con el origen del vector w lo colocamos también juntamente al origen del vector u, es decir, el origen se comparte en los dos vectores y hacemos un vector equivalente al vector w, es decir, más o menos así. Este es el vector w, juntamos los orígenes de ambos vectores y pues los ponemos en el plano. Y ahora, el que está delante va a recibir el extremo del vector, es decir, el vector u está delante, pues aquí va a llegar nuestro extremo, ¿vale? Va a llegar aquí la flechita, va a llegar la flechita de nuestro vector. Y el origen del vector es en el que está restado, es decir, el w. El que es restado, pues recibe el origen del vector. Es decir, sería el vector u menos w. ¿Qué sería este vector? Al vector u le restamos el vector w y nos da el vector de origen partiendo desde el extremo de w hasta el extremo de u menos w. Como hemos dicho, esto era d. Esta es la resta de vectores gráficamente. Vamos a hacerlo ahora analíticamente todo. Para sumar las coordenadas de estos dos vectores, lo único que hay que hacer es saber que en cada vector tenemos coordenadas de las x, coordenadas de las x, coordenadas de las y, coordenadas de las y. Pues hay que sumar coordenadas de las x de un vector con las coordenadas de las x de otro vector. Es decir, vamos a hacer primera coordenada de la x del vector u, 1, más coordenada de la x del vector w, es decir, 2, coma. Ponemos la coma y ahora entramos con las coordenadas de las y. Coordenada de la y del vector u es 2. Y a esto hay que sumarle la coordenada de la y del vector w, es decir, menos 3. Y todo esto entre paréntesis, porque son coordenadas. Operando tenemos 2 más 1, 3, 2 más menos 3, es decir, 2 menos 3. Más por menos, menos. Esto nos va a dar 3, 2 menos 3, menos 1. Es decir, la suma de los vectores u más w nos va a dar 3, 1. Así es como se suma
analíticamente. Si nos vamos ahora a la resta de estos vectores, u menos w o w menos u, es lo mismo que podríamos hacer porque siempre se resta igual. Da igual, nos quedarían diferentes coordenadas, pero el método de restar siempre es el mismo. Sería, colocamos coordenadas de ambos vectores. U, 1, 2, menos el vector w, que es 2 menos 3, 2 menos 3. Y ahora lo único que hay que hacer para restarlos es, antes los hemos sumado, pues ahora hay que restarlos, simplemente eso. Ponemos todo esto, que es las coordenadas finales de la resta de estos dos vectores. Ponemos coordenadas de las x del vector u menos coordenadas de las x del vector w, 2, coma. Coordenadas de las y del vector u, que son 2, menos coordenadas de las y del vector w, que es menos 3. Vale, pues aquí tenemos las coordenadas finales 2 menos 1. 1 menos 2, menos 1. 2 menos menos 3, es decir, 2 más 3. Y esto nos daría coordenadas del vector menos 1, 5. Esta sería la resta del vector u menos el vector w. Menos 1, 5.